Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Silostech. Mi nombre es Nico y hoy vamos a hablar sobre la sierra circular, sus partes, características de esta herramienta y cómo cortar de manera correcta y segura con ella. Así que empecemos. Primero que todo vamos a hablar de las partes de esta herramienta. Comenzando de adelante hacia atrás, tenemos esta parte que se mueve, se llama la guarda retráctil. Es una pieza muy importante ya que es una pieza de seguridad. Aquí tenemos la carcasa, tenemos el disco. Aquí en la parte de abajo nos encontramos con la base de la herramienta. Si la miramos por este lado, tenemos la empuñadura principal, el gatillo y al frente tenemos el mango auxiliar de la herramienta. Otra parte muy importante de esta herramienta es esta guía de adelante, que es la guía para hacer cortes en ángulo. Entonces soltamos el seguro y en el momento que lo liberemos podemos girar la herramienta con el disco para hacer cortes en ángulo 20 grados, 45 grados. Aquí atrás tenemos otro seguro que es el que nos va a permitir hacer la graduación de la profundidad del disco. Lo soltamos y podemos cuadrar la profundidad de nuestro corte. Y antes de empezar a cortar y seguir hablando de la herramienta, debemos hablar de algo muy importante: los elementos de seguridad. Ya sabemos que para todas las herramientas electromanuales y más las de corte, siempre debemos usar elementos de protección auditiva. Tenemos que usar protección visual. Esta es una máquina que bota muchas astillas y cualquiera de ellas puede pegarnos en los ojos y puede generar un accidente muy grave. Y por último, elementos de protección respiratoria, ya que esta es una máquina que bota mucha polución, aserrín y astillas. Es muy importante tener nuestros pulmones protegidos. Como siguiente consejo a la hora de la seguridad es que con esta máquina y con ninguna máquina de corte usemos guantes, ya que los guantes, en vez de protegernos, van a ser un elemento que acarreará más peligros a la hora de cortar. ¿Por qué? Si tenemos puesto un guante en nuestra mano y estamos cortando, en algún momento de un error humano o que nos desconcentremos, el guante puede enredarse con uno de los dientes y lo que va a hacer es que el disco va a alar nuestras manos hacia el área de corte y generar un accidente muy grave. Y nosotros no somos como Piccolo, nuestras partes del cuerpo no retoñan. Si se cae, se cayó. Ahora vamos a hablar de cómo cortar con esta máquina. Primero que todo, voy a decirles cómo cortar de manera segura y evitar accidentes. Cuando cortemos con esta máquina, siempre debemos comenzar nuestro corte y terminarlo recto. Nunca debemos, en medio de un corte, girar la herramienta en este sentido ni girarla en este sentido, ya que si hacemos alguno de esos dos movimientos, la madera o el material que estemos cortando pellizcará el disco y eso hará que la máquina patee. Ella pateará hacia atrás. A la hora de cortar debemos tener nuestra mano dominante en el gatillo y la empuñadura principal y la otra mano la debemos poner en el mango auxiliar y cortar con las dos manos, tenerla de una manera firme para tener el mayor control y estabilidad sobre la máquina. Es recomendable que nunca tengamos nuestra otra mano libre y solo cortemos con una mano, ya que podemos poner la mano adelante y se puede generar un accidente grave. O si estamos confiados y tenemos nuestra mano atrás, en un momento de un accidente o que la máquina haga el pateo del que les comenté, se va hacia atrás y puede pasarnos por encima de la mano y se los juro que esta herramienta cortará. En general, señor, su arma. En general, señor, sus armas cortarán. cortará. Es letal. Para cortar con esta herramienta podemos hacerlo de dos maneras principalmente. Una es usándola a pulso, haciendo nuestros cortes a pulso, y la otra manera es con una guía. Yo recomiendo, sobre todos los casos, siempre que podamos, intentar cortar con una guía, ya que esto nos garantizará que son unos cortes más precisos y también será más seguro usar la máquina, ya que tendremos mayor control sobre ella y evitaremos hacer movimientos que puedan generar el pateo. Para cortar a pulso, esta herramienta, en la parte de adelante de la base, tiene dos muescas. La primera muesca nos va a indicar por dónde va a ejecutar el disco el corte cuando estemos cortando a 90 grados. Ahora, para cortar con una guía podemos tener un elemento como este, que es un perfil de aluminio, una tabla de madera que esté recta o algún elemento que sea recto y rígido.
lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar la base de la máquina sobre la guía y nos recostaremos a ella a la hora de cortar. Siempre que cortemos con una guía debemos intentar que el lado que esté apoyado sobre la guía sea el lado más ancho de la base, ya que en este caso se generará una mayor superficie de contacto de la herramienta sobre la pieza y nos dará una mayor estabilidad y eso también evita accidentes. Ahora vamos a la práctica y vamos a hacer unos ejemplos de cómo cortar con esta herramienta. Primero que todo, a la hora de cortar debemos marcar nuestra pieza y alistar nuestra pieza para el corte. Entonces digamos, en este caso queremos hacer un corte aquí, marcamos el punto, trazamos la línea aquí con la escuadra y tenemos que vamos a hacer un corte por ahí. Esta línea la vamos a usar para hacer el ejemplo de cómo cortar con la herramienta a pulso. Así que cortemos. Listo, ya tenemos nuestra pieza lista sobre el banco de trabajo para empezar a cortar. Pero antes de cortar les quiero dar otro tip de seguridad y es que siempre que podamos sujetemos lo que vayamos a cortar con una prensa, en este caso al banco de trabajo, porque al tenerla sujeta liberaremos nuestras manos y las podremos usar las dos para controlar la herramienta, que esta es una herramienta que está diseñada para sujetarla con las dos manos. ¿Por qué? He visto mucha gente que sujeta con una mano la pieza y con la otra corta con la herramienta. Esto puede ser muy peligroso, ya que en algún momento en el que la herramienta nos patee, una sola mano no será suficiente para controlar la fuerza con la que esta herramienta patea, y lo cual puede desencadenar un accidente muy grave. Listo, como primer paso, lo que debemos hacer es graduar la profundidad del disco. Esto va a variar dependiendo el espesor del que tengamos, en este caso la madera o el material que estemos cortando. Entonces, corremos la guarda de protección, soltamos el prisionero que nos permite graduar la profundidad del disco y lo que debemos hacer es cuadrar el disco con que uno de sus dientes sobresalga por debajo de la pieza que estemos cortando. Antes de empezar a cortar hay que tener claro que debemos iniciar la máquina antes de entrar en contacto con el material que estemos cortando. Nunca debemos empezar a cortar si el disco está en contacto con el material que vayamos a cortar, ya que esto puede generar un accidente. La prendemos y nos vamos aproximando lentamente hasta entrar en contacto con el material. Como vamos a hacer un corte a pulso, tenemos que guiarnos por esta parte de la guía sobre la línea, que es la que nos indicará por dónde va a pasar el disco y nos permitirá hacer el corte que nosotros deseamos. Listo, ahora vamos a realizar un corte usando una guía. Para este corte necesitamos un objeto que sea rígido y que esté recto en uno de sus lados perfectamente para usarlo como guía. Podemos usar en este caso, yo tengo un perfil de aluminio como este. Podemos usar también una madera como esta. Si estamos seguros de que uno de sus lados es totalmente plano, podemos hacerlo. En este caso yo voy a usar el perfil de aluminio. Para hacer un corte con la guía, nosotros debemos conocer la medida de la base nuestra, que va del borde interno de la base a la parte interior del disco. En el caso de mi sierra, esta medida de aquí a aquí es de 13 centímetros. ¿Para qué nos interesa a nosotros saber esa medida? Digamos, si nosotros queremos hacer un corte por aquí donde tengo marcada la línea, lo que tenemos que hacer es medir 13 centímetros de aquí a aquí, y donde estén los 13 centímetros, ahí vamos a fijar nuestra guía. En este caso yo voy a usar estas prensas. Ya cuando tengamos la guía correctamente fijada, nos disponemos a hacer el corte. Y lo ejecutamos de la misma manera que lo hicimos con el otro. Primero tomamos la profundidad del disco, que esté más o menos un diente por debajo. Apretamos para que quede fija esa profundidad. Prendemos la sierra antes de entrar en contacto con la tabla y nos vamos aproximando lentamente. La sierra con las dos manos, nos pegamos a la prensa y cortamos. Aquí nos podemos dar cuenta que tenemos un corte perfectamente recto. Así es como usamos la guía para cortar con la sierra.
Listo amigos, y así es como debemos cortar de manera correcta y segura con nuestra sierra circular, para evitar accidentes y tener cortes precisos y de mayor calidad. Para hacer un corte con ángulo, así como tengo cuadrada esta sierra, el proceso es exactamente el mismo. Ahora les voy a enseñar cómo cambiar el disco en una de estas sierras. Lo primero y más importante es que la desconectemos si es de cable. Y si es a batería, que le quitemos la batería, ya que es mejor evitar cualquier accidente. Una vez que la tengamos desconectada, todas estas máquinas en algún punto incluyen una llave. Esta llave es la que nos va a servir para soltar el prisionero del disco. Si se nos pierde la llave, no pasa nada. También podemos hacerlo con una llave normal como esta. En este caso se los voy a explicar con la llave Allen para que vean cómo se hace. Lo primero que debemos hacer es buscar en qué parte de nuestra sierra está el bloqueo del disco, porque si no encontramos eso, a la hora de girar la llave vamos a girarlo y no vamos a estar haciendo nada. Entonces necesitamos encontrar dónde está ese bloqueo. En este caso es este, aquí adelante. Van a darse cuenta que cuando yo lo aprieto, bloqueo el disco y este ya no se puede mover. Una vez tengamos bloqueado el disco, cogemos nuestra llave Allen y en el sentido contrario a las manecillas del reloj, soltamos. Quitamos el perno, quitamos el prisionero, ya podemos soltar el freno del disco, subimos nuestra guarda retráctil y sacamos el disco. Así de fácil. Para instalar un disco nuevo, ¿qué debemos tener en cuenta? El sentido del corte. En las sierras circulares, el disco debe estar en esta posición, siempre con los dientes, el área de corte de los dientes apuntando hacia adelante. Ponemos de la misma manera, quitamos la guarda retráctil, ponemos nuestro disco sobre el husillo, le ponemos primero la mordaza, apretamos el perno y nuevamente espichamos el botón de bloqueo para que vamos a hacer fuerza sobre la llave y apretar. Tocamos el botón de bloqueo, luego apretamos, giramos el disco hasta que nos deje apretarlo y con la llave en el sentido horario apretamos y ya quedó colocado el nuevo disco. Y bueno amigos, esto fue todo sobre la sierra circular. Espero el video les haya gustado, haya sido de utilidad, nos ayude a tener unos cortes más precisos, a usar de manera más segura la máquina para que le saquen mayor provecho a una de estas sierras. Son muy versátiles y les va a servir en muchos procesos en el taller. Por favor, no olviden suscribirse, darle a la campanita, darle a like. Cualquier cosa que quieran comentar o algún otro tip que me puedan dar sobre la sierra circular, déjenmelo en la caja de comentarios y nos vemos en otro video. ¡Chao!